tardes para todos, bienvenidos a los que están en este lugar, en la Iglesia Evangélica Jesús es mi Rey, allá en Río Negro, Argentina, y aquellos que están conectándose a través de las redes sociales. Bien, les voy a dar el título. No sé por qué tenemos que estar tan apurados, pero es la verdad. Tenemos que estar apurados porque hay que declarar la palabra, la salvación. Aquello que nos va a fortalecer a través de la palabra, del Evangelio, del Espíritu Santo. Así que yo le voy a dar el título, le doy el título, Afligido por causa de Cristo. Y somos bienaventurados si somos afligidos por causa de Cristo. Ese es el título, Afligidos por causa de Cristo. Amén. Y la palabra está en Mateo capítulo 13. Bienvenidos a todos. Dios me los bendiga en cualquier lugar donde esté llegando este mensaje. No con sabiduría humana, porque no sirve, sino que tiene que ser sabiduría de lo alto, del único Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Bien, Mateo capítulo 13, versículo 20, vamos a leer y 21. Acá en la iglesia nos vamos a poner de pie, por reverencia a la palabra, y lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos su nombre y le damos toda la gloria, toda la honra. El Señor reprenda a todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios mío, que esta palabra que hemos comenzado a leer la podamos entender, que no sea declarada con sabiduría humana, sino con el Espíritu Santo que mora en todas las iglesias. Dios mío, quedamos en las manos preciosas del Señor Jesucristo, desde ahora y para siempre. El Señor bendiga esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento aquí en la iglesia. Y bueno, los que están allí, en sus hogares o en el trabajo, que puedan anotar para leerlo, para escudriñarlo. El Espíritu va a obrar en ustedes si usted lo hace así. Pídale sabiduría al único Dios que tiene sabiduría. No hay muchos dioses, o hay muchos dioses, llamados dioses, pero hay uno solo. Eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como predicadores de Dios. Tenemos que declarar la verdad de lo que es y no dejarnos cosas para que muchos crean que la palabra ha sido muy fuerte y se vayan. No importa que se vayan, van a tener que volver a la palabra de verdad. Bien, esta es una parte del sembrador que salió a sembrar por todos lados, es la palabra justamente. Y en esta parte de la Biblia donde dice el que fue sembrado, porque hay varios lugares donde cayó la palabra de Dios. Eso sucede todos los días, ha sucedido desde que se conoce a Dios. Entonces, el que fue sembrado dice en pedregales están las piedras. ¿Y qué son las piedras? Duras, frías, y algunas medias tibias, pero las piedras son duras. O sea, el corazón de la persona que recibe la palabra a veces es un corazón duro, o una soberbia, o una altivez. Es sembrada, pero es sembrada en las piedras, en los pedregales, dice. Lo dice la palabra y lo dice el Señor Jesucristo. Entonces dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muy bueno, qué linda palabra. Pero miren lo que pasa después. Pero no tiene raíz en sí. No hay raíz porque son piedras duras, frías. Eso es lo que ha acontecido siempre con la palabra. Por eso el Señor Jesucristo lo explica. Porque acá está explicando lo que hizo el sembrador. Pero esta es una parte. Esta es una siembra. Entonces no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Ese gozo, esa alegría,
por escuchar la palabra de Dios o por recibir a Cristo, a veces esa palabra la olvidamos por la frialdad de su corazón, por la dureza de su corazón, por la altivez, por el orgullo, el que no querer aceptar que Dios nos quiere a veces confrontar con la palabra para que nosotros nos corrijamos. Amén. Entonces dice, pues al venir la aflicción o la persecución, que eso es lo que sucede, Jesucristo lo dijo, y lo vamos a ver en un momento nada más, que nosotros íbamos a tener aflicción, porque eso es algo real, algo que se vive. Nosotros tenemos aflicciones como hijos de Dios, como siervos de Dios, pero tenemos a quien recurrir, tenemos quien nos cuida. Bien, me estoy adelantando un poco a la palabra, pero esa es la palabra que vamos a escuchar hoy. Entonces, pues al venir la aflicción o la persecución, ¿y sabes por qué el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos que tenemos que pasar por aflicción, por tribulación, por angustias a veces, por persecución? Porque es el tiempo que tiene que pasar eso. Siempre hubo aflicción, siempre hubo persecución, pero este es el tiempo final donde eso se va a multiplicar ¿contra quiénes? ¿Contra quiénes? Los hijos de Dios, los siervos de Dios, la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo va a tener que afrontar muchas batallas en este tiempo, como siempre. Pero recuerde que es el tiempo final, y en el tiempo final, Satanás, el diablo, no quiere que usted sea arrebatado, y si se tiene que morir, se vaya con Dios, sino que todo lo contrario. Entonces, hoy lo que el Espíritu Santo quiere que sepan que nosotros vamos a tener aflicción. Y vamos a tener persecución. Como iglesia, como creyente, como cristiano, sea metodista, sea pentecostal, sea cristiano, sea evangelista, sea asambleas de Dios, lo que sea, hijos de Dios. Porque eso es lo más importante. Acá en el cielo no hay denominaciones. En el cielo llegan los que perseveran hasta el final. Y nosotros como iglesia tenemos que perseverar. Pero es a través de la palabra que nos alimenta, la palabra que nos saca de la ignorancia. Entonces, cuando venga esa aflicción y persecución, dice, ese que fue sembrado en piedras, por causa de la palabra, luego tropieza, porque esa es la verdad. Entonces, hay que reconocer que nosotros tenemos que ser buena tierra, no piedras. Si bien quizás al principio nosotros fuimos como esa piedra, en algo, porque éramos duros, porque no entendíamos, porque éramos fríos, nos atraíamos hasta las cosas del mundo, y acá vamos a ver ahora vamos a explicar un poquito eso, y eso está en Juan, vamos a buscando en San Juan capítulo 16, pero después la palabra misma nos ha transformado, nos ha dado ese conocimiento. Vamos a San Juan y vamos a ir al capítulo 16, San Juan capítulo 16, vamos a leer un versículo nada más. San Juan 16, capítulo 16, versículo 33. Dice, mire, el Señor Jesucristo mismo, bueno, les habló ya a sus discípulos o a toda una sociedad que quería escuchar palabra de Dios. Nos habla a nosotros hoy. Dice así, mire, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor para tener paz. En el mundo tendréis aflicción. El mundo es de aflicción. Recuerde que el mundo está bajo el maligno. Cuando usted escuche que la palabra dice el mundo, y esto lo tenemos que decir, el mundo es Satanás del diablo. Todo lo que representa al mundo es del diablo, es de Satanás del diablo. Claro, a algunos no les gusta escuchar eso y dicen, ¿cómo va a ser el mundo? ¿Cómo las lindas canciones? ¿Cómo los lindos artistas? ¿Cómo es del mundo? Es del diablo. Entonces, en el mundo, dice Jesús, usted va a tener aflicción.
Porque usted tiene que estar en el mundo, vivir en el mundo. ¿O no? Se tiene que mover en el mundo. ¿Sabe eso usted? Pero usted no es del mundo. Amén. Y eso tiene que estar claro para la iglesia. Jesús lo dijo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de la ciudadanía nuestra, ¿dónde está? Allá en los cielos, en la presencia de Dios. Amén. Entonces nosotros acá, ¿qué quiere decir? Jesús, ¿qué nos está diciendo? Que no nos vayamos al mundo, aunque estemos en el mundo. Y ahora miren lo que dice el Señor. Pero confiad. Usted tiene que confiar. ¿Qué cosa? Yo he vencido al mundo. Jesucristo venció al mundo. Amén. Ya lo venció a Satanás. Amén. Ya lo venció al diablo y sus demonios. Amén. Eso quiere decir. Entonces nosotros no tenemos que seguir al mundo, sino que tenemos que tomarnos de la mano del Señor Jesucristo, porque ahí encontraremos la paz, la salvación, la vida eterna. Mire todo lo que representa esa paz del Señor. Amén. Y vamos a tener aflicción. Y claro que sí. Ahora sí vamos a entrar más profundamente en lo que es la aflicción, porque nosotros sí seremos afligidos por causa de su nombre, perseguidos por causa de su nombre. Ahora, ¿qué quiere el Espíritu Santo de nosotros? Que nosotros entendamos que aunque seamos afligidos, perseguidos, nosotros somos de Él. No nos vamos a soltar de la mano del que venció a Satanás. Amén. Eso lo tenemos que tener bien claro. Eso tiene que tener la iglesia. Muy interesante. Usted va a decir, ¿cómo? Yo creí que iba a hablar de las bendiciones y que todo es lindo y que somos los campeones y que vamos a ir a conquistar todo. No. Dios ya lo conquistó en la cruz del Calvario para nosotros. Por eso ahora estamos predicando esta palabra que el Espíritu Santo quiere que nosotros como iglesia, ya sea lo que conocemos la palabra y aquellos que van a venir a los pies de Cristo, porque Él quiere que todos se arrepientan y vengan a salvarse. Y esta palabra también es para aquellos que no conocen a Dios, que no tienen a Cristo en su corazón, porque la única paz que van a conseguir, y lo dice Él, es a través de la presencia del Señor Jesucristo en su corazón. Amén. Para salvarse, para vida eterna, para una eternidad con Dios. Entonces, Él ya venció el mundo. El mundo está vencido, el Satanás está vencido. Amén. Gloria a Por Dios. eso nosotros, aunque vivamos dentro de la tierra, no es el mundo de la tierra, sino todo lo que está bajo el maligno, todas las injusticias, los gobiernos malos, eso es el mundo. Todo lo que no tiene nada de Dios es el mundo. Por eso nosotros somos privilegiados, porque podemos hablar de esto y lo podemos anunciar. La única paz está en el Señor Jesucristo. ¿Vamos a ser afligidos? Claro que sí. Preparémonos para esto. Preparémonos. Fortalezcámonos en la palabra del Señor, en la verdad de su palabra, en su presencia, en la oración, en el ayuno, en leer la palabra, en arrepentirnos, confesar nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Lo tenemos que hacer. Como dice la palabra, ser humilde y no duros de corazón, como esas piedras que recibieron la palabra, pero se perdieron. ¿Por qué? Porque no tenían raíz. Nosotros la raíz la tenemos que tener a través de la fe en Jesucristo. Esa justicia de Dios. Nosotros somos privilegiados porque hemos recibido la justicia de Dios. Hemos recibido la salvación de Dios a través del Señor Jesucristo. Él vino a morir en la cruz, pero vino a resucitar para que nosotros podamos ser salvos. Bien, Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Seguimos hablando de este mensaje de la aflicción que vamos a padecer. A muchos no les va a gustar. No, yo no quiero tener aflicción. Yo quiero tener mucho trabajo, mucho dinero, muchos bienes, que todo me vaya bien, que no me enferme nunca, que mi familia esté bien. Claro, pero sin Cristo es imposible. Amén. Gloria a Dios. Va a tener aflicción, pero tiene la esperanza, la fe en Cristo, que Él ya venció eso del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, vamos a leer desde el 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer desde el 7 en adelante. ¿Lo tiene Segunda de Corintios? Capítulo 4. Desde el 7, el versículo 7 en adelante. Bien, aprovecho para saludar a aquellos
que están en las redes sociales, quizás está escuchando a alguien en un lugar remoto, no cerca de acá, no cerca de Argentina, ni de Río Negro, ni de Haya, ni del Barrio Norte, donde estamos nosotros, sino hacer un lugar, pero está escuchando la palabra. Escúchela hasta el final, escúchela porque Dios quiere hablarnos a aquellos que están necesitados. Amén. Hay mucha necesidad quizás en todo el mundo. Va a haber más aflicción. Preparémonos para eso. Amén. El 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos